A nombre de la Federación Nacional de Neonatología de México, el día de hoy, 2 de abril 2025, transmitiendo desde la Ciudad de México a través de la plataforma virtual Zoom, le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestro presidente, el doctor. En esta ocasión, agradezco al doctor Carlos Ernesto Paredes Espinosa, quien compartirá conmigo la coordinación de esta sesión. El doctor Paredes Espinosa es pediatra neonatólogo, es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, egresado de pediatría del Hospital Regional del ISSSTE, licenciado Adolfo López Mateos, es neonatólogo por el Instituto Nacional de Perinatología, tiene maestría en investigación educativa aplicada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es el presidente actual de la Asociación de Neonatología del Estado de Chihuahua. Bienvenido, doctor Paredes. Sí, buenas noches, muchas gracias. Me va a tocar presentar a nuestro ponente el día de hoy. Vamos a presentar al doctor Héctor Macías Avilés, es pediatra neonatólogo, egresado de neonatología del Instituto Nacional de Perinatología, es médico adscrito del Instituto Nacional de Pediatría desde el 2005 al 2017, donde pasó a ser jefe del Departamento de Neonatología hasta la actualidad. Es médico adscrito del Hospital de Ginecología del Centro Médico La Raza por parte del IMSS. Su práctica privada es en el Hospital San Angelín de la Universidad de 2015 a 2025. Es profesor del curso especial de neonatología del Instituto Nacional de Pediatría y es instructor de los talleres de reanimación neonatal, CPAP, ACORD, Stable y cuidados esenciales del recién nacido. Tiene una certificación en autoridad, dirección y liderazgo por la UNAM y una certificación del talento humano por la UNAM y actualmente es el tesorero de la Asociación de Médicos Neonatólogos del Valle de México del bienio 2025-2027. El tema, la conferencia que nos va a impartir está muy relacionada con todos los instructores, con todos los talleres a los que ha asistido de reducción natal, CPAP, ACORD. Es de la asfixia perinatal, la realidad sin hipotermia terapéutica. Demos la bienvenida al doctor Héctor Macías. Muchas gracias, doctor Paredes. Gracias, doctora Sánchez, y a la Federación por la invitación a hablar estos minutos de un tema que es sencillo, controversial, y creo que va a dar para mucho en los próximos minutos cuando hablemos de lo que podemos hacer y dejar de hacer en esto de la asfixia. Entonces, quiero empezar. Y la primera diapositiva, quiero empezar con esta pregunta. ¿Quién de nosotros no se ha enfrentado a un neonato con asfixia? Seguramente todos los que estamos aquí conectados, en algún momento nos hemos tenido que enfrentar a una situación como esta. Y la pregunta es, ¿cómo podemos optimizar el tratamiento en estos niños con asfixia cuando tenemos algunas situaciones limitadas? Y entonces, este es el momento más importante de la vida, el nacimiento de cualquier recién humano. Pero, ¿qué pasa cuando este no es el principio de la historia y cambia? Todo se complica y tenemos pacientes como los que ven aquí en las fotos. Solamente como introducción, pues hay que recordar que el periodo de mayor riesgo es en los primeros 28 días y que sabemos que el 80% de las muertes pueden ser prevenibles, porque son afecciones que podemos prevenir o tratar de forma adecuada. Sabemos que dentro de estas, las muertes relacionadas con asfixia, como vamos a ver más adelante, juegan un papel muy importante en la estadística de nuestro país. Así, aquí vemos el reporte que tenemos en el 2023 en el INEGI, donde un 27% de la morbilidad que se encuentra reportada en nuestro país se debe a situaciones de hipoxia o asfixia. Asimismo, situaciones como mortalidad, pues vean un 33%, todo lo relacionado a los eventos hipóxicos que puede presentar un recién nacido al momento de nacer. Es así que más de 10,000 recién nacidos vivos pueden presentar algún grado de asfixia e inclusive no ser identificados.
Como les comentaba, es la segunda afección más frecuente al momento de nacer. Sus manifestaciones pueden presentarse de forma temprana o tardía y un gran porcentaje de estos recién nacidos pueden tener complicaciones cardíacas que van a hacer que también se complique la evolución de estos niños y tengamos más secuelas neurológicas. Es así que también es una patología que nos puede llevar a una disfunción multiorgánica, donde principalmente se afecta cerebro, corazón, pues, riñones, intestino, pulmón. Es una situación donde multisistémicamente se afecta por un evento hipóxico. Y sabemos que, como les comentaba, la disfunción cardíaca va a hacer que esta situación se perpetúe y que obviamente tengamos complicaciones. Y empecemos con las definiciones. Asfixia neonatal es cualquier recién nacido con una alteración en el registro cardiotocográfico, un parto distóxico o un evento centinela que al nacimiento requiere reanimación cardiopulmonar, donde la valoración de Apgar tiene un puntaje menor de 5 a los 5 minutos y que gasométricamente tiene un pH menor a 7 y un déficit de base mayor a 16 milimoles por litro. Y esto nos lleva a la encefalopatía hipóxico-isquémica, donde hay una disfunción neurológica, es decir, una encefalopatía que puede presentarse desde las primeras horas siguientes al evento hipóxico y que obviamente va a dejar como complicaciones o secuelas a corto, mediano y largo plazo. No me voy a meter mucho en la fisiopatología, pero solamente quiero recordarles que, bueno, en este evento hipóxico hay una respuesta adrenal, hay liberación de catecolaminas, hay vasoconstricción pulmonar, hay obviamente una depresión respiratoria como consecuencia de este evento hipóxico, el clareamiento pulmonar se ve disminuido, el poco, mucho surfactante que pueda tener este niño se va a inactivar, lo que nos va a llevar a una enfermedad pulmonar, favorece a la hipertensión pulmonar, y por otro lado hay una vasoconstricción a nivel periférico, renal, esplácnico, en todos los sistemas para tratar de perpetuar la perfusión a nivel cerebral y a nivel del corazón. Asimismo, hay cortocircuitos de derecha a izquierda a través del foramen oval, y esto obviamente también perpetúa la disfunción miocárdica. Si esto se perpetúa, lleva a una disminución del flujo a nivel de corazón y del cerebro, y obviamente, como consecuencia, encefalopatía hipóxico-isquémica. Esto es lo que sucede a nivel mitocondrial, a nivel celular, donde lo que quiero hacer énfasis, más que nada, es esto. ¿Dónde tenemos que actuar nosotros? La famosa ventana terapéutica, donde tenemos como número 6 horas, pero sabemos que entre más temprano entremos y actuemos con este niño, mejores resultados vamos a tener. Entonces, hay que recordar que la intervención temprana es parte fundamental del tratamiento en la asfixia y en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Asimismo, hay que recordar que esta adaptación a la hipoxia lleva a una redistribución de líquidos y por lo tanto, como les comentaba, todo se va a sacrificar, pero vamos a perpetuar o vamos a tratar de que la perfusión a nivel del corazón y el cerebro se mantenga, aunque desgraciadamente de no llevarse a cabo todo este mecanismo de redistribución y obviamente de reperfusión, vamos a tener secuelas también en corazón y cerebro. Asimismo, esta vasoconstricción va a llevar como consecuencia un aumento en las resistencias periféricas y entonces tenemos que tener situaciones donde hay que vencer, mejorar la perfusión, mejorar la oxigenación, pero tenemos que ir en contra de este aumento de las resistencias periféricas. Por lo tanto, el bajo gasto por esta reducción de la fuerza contráctil donde está sufriendo el corazón va a hacer que la precarga y la poscarga se vea limitada y por lo tanto lleguemos a una disfunción autonómica y esa falla ventricular que puede tener este paciente va a perpetuar más daño en la encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, partiendo de esto, ¿qué es lo más importante en la asfixia? Ya hablábamos de algunas definiciones, esa definición ha cambiado en el transcurso de los años, si ustedes recordarán, hace algún tiempo teníamos otras definiciones, pero lo importante obviamente es identificar a este niño que tiene un evento centinela y que lo está sometiendo a un riesgo, ya sea ante el parto, periparto o después del nacimiento. Entonces, identificar a este niño de forma oportuna nos va a permitir, obviamente, tener una intervención mucho más temprana. Después de esto, obviamente hay que clasificar. Aquí pongo dos de las clasificaciones más conocidas, la de Sarnat y la doctora García Alix, la que ustedes
manejen está bien. Lo importante y algo de las recomendaciones y lo que voy a hablar más adelante es que todos los protocolos deben ser unificados. Es decir, si vamos a tratar a todos nuestros niños con la clasificación de severidad del doctor Sarnat o el doctor Garcialix, todos tenemos que conocerla, todos tenemos que estar manejando la misma clasificación, porque a veces el que yo sé más esta o sé otro y contamos con diferentes compañeros en los diferentes turnos, pues obviamente no nos va a permitir hacer la trazabilidad de la evolución del paciente y obviamente vamos a perder puntos importantes en el tratamiento de este niño. Entonces, un punto importante es todos manejar la misma clasificación para hablar de la severidad de nuestro paciente. Y entonces, como les comentaba, identificar a un paciente es importante. Y la otra, obviamente, es que sea atendido de forma adecuada. No es permitido que un paciente que está en un evento asfíctico o está con un evento centinela no tenga a alguien ahí cerca para que pueda ser atendido de forma adecuada. Es algo que se ha insistido en muchas de las terapias intensivas, en los hospitales, donde hay unidades de ginecobstetricia, donde obviamente tiene que estar un personal capacitado, al menos una persona, para que se pueda atender a este paciente de forma oportuna. Y así, cuando ustedes se someten, como les preguntaba en la primera diapositiva, se enfrentan a un niño con asfixia severa, ya lo clasificaron, la que ustedes gusten, Garcialix o Sarnat, y se enfrentan a un niño con asfixia severa. Entonces ahora el punto medular es, ¿cómo lo voy a tratar? Y entonces ustedes se meten rápido a todas las plataformas que tenemos ahora para búsqueda de información y seguramente van a encontrar muchos de estos artículos que puse yo aquí en la diapositiva. Y empezamos con estrategias emergentes para encefalopatía hipóxico-isquémica. Hablamos de encefalopatía hipóxico-isquémica, neuroprotección, tratamientos de neuroregeneración, neuroprotección en las terapias de cuidados intensivos neonatales en niños prematuros. ¿Qué podemos hacer? Tratamiento de encefalopatía hipóxico-isquémica y hablamos de hipotermia. Algunas otras alternativas, y si se fijan, prácticamente toda la bibliografía habla de hipotermia terapéutica. Y de ahí el título de esta plática. ¿Qué hago cuando yo no tengo hipotermia terapéutica? Que es prácticamente, yo creo que más del 90% de nuestras unidades donde se atienden a recién nacidos, si hablamos de hospitales públicos, y bueno, tal vez los hospitales privados tengan un poquito más de factibilidad de conseguir un equipo de hipotermia terapéutica, pero al menos los hospitales públicos, yo creo que más del 90% no contamos con este recurso y obviamente tenemos que buscar, como dice uno de los artículos, estrategias emergentes para disminuir el daño, empezar la neuroprotección y obviamente mejorar el pronóstico de este niño con una encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero si no estamos tranquilos con eso, seguramente ustedes conocen esta guía de práctica clínica que salió en el 2017, diagnóstico y tratamiento y pronóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica. Y cuando uno se empieza a leer la guía de práctica clínica, que son varias hojas, llega uno al algoritmo de sugerencia del tratamiento y ¿qué creen? También habla de hipotermia. Y entonces, pues empieza a complicar porque todo habla de hipotermia y en todo habla de hipotermia. E insisto, ¿qué hago si yo no tengo hipotermia terapéutica disponible en mi centro de trabajo? Entonces, una pregunta al aire es, ¿ustedes tienen la posibilidad de proporcionar hipotermia terapéutica en su hospital? Seguramente muchos de los que estamos aquí no tenemos esa disponibilidad en nuestros centros de trabajo. Y me fui más allá. No sé si alguien de ustedes conozca este estudio, salió en el 2022, donde se habla de las carencias y variabilidad en la calidad de atención en neonatos hospitalizados en México, en 28 hospitales públicos. Si alguien no lo ha leído, lo invito a que lo lean. Es verdaderamente un espejo de lo que estamos viviendo actualmente en nuestros hospitales, en nuestros institutos, donde muchos de los carencias que tenemos, pues obviamente ha mermado la atención. Este estudio habla de cómo se atienden a los prematuros, si se inician antibióticos de forma temprana. Aquí les puse un extracto del manejo de la asfixia perinatal, obviamente las maniobras de reanimación. ¿Y qué pasa con estos hospitales?
no los voy a aburrir mucho con este artículo, nada más quiero que algo que ya todos sabemos, vean, identificación oportuna de los datos clínicos sugestivos de asfixia perinatal. De los 19 hospitales que entraron para este ítem, cumple con un estándar por un umbral del 40%, 19 de 19. Cumplen con un estándar del 70%, 19 de 19, y los que, ¿esto qué quiere decir? Que no cumplen ninguno de estos estándares, aparentemente todos cumplían aparentemente este estándar. Diagnóstico correcto de asfixia perinatal, dice que no cumple ninguno de los estándares de calidad, 19 de los 19 hospitales. Y vigilancia de la asfixia perinatal o hipoxia intrauterina, 18 de 19, y cuando hablamos específicamente de intrauterino que realizó el diagnóstico de forma adecuada, pues parece que 3 de 3 porque los demás no entraron en este ítem. Entonces, como ven, la carencia en nuestros sistemas de salud, pues obviamente es muy importante. Y entonces, pues con esto que sabemos, con estas limitantes que tenemos, ¿verdaderamente será una misión imposible tratar a un paciente con asfixia? Pues no, no todo está perdido, porque afortunadamente hay consensos, hay estudios que hablan de situaciones como nuestro país, donde obviamente, como mortalidad neonatal asociada a asfixia perinatal, y un estudio poblacional en países de ingresos medios, como nuestro país. Reanimación neonatal tiene una perspectiva global en países también de ingresos medios, o que sacó el doctor García Alix hace un par de años, Código Encefalopatía Hipoxíco-Isquémica, revisión sistematizada para entornos con recursos limitados. Entonces, pues eso nos da una luz en el camino y podemos decir que ya no todo es hipotermia terapéutica. Entonces, ¿qué sí podemos hacer con nuestro paciente para que salga adelante y obviamente disminuir las secuelas de la asfixia y obviamente evitar la encefalopatía hipóxico-isquémica? Entonces, identificar en forma temprana al paciente de alto riesgo. Eso es fundamental. Eso lo hablan los 3 artículos y 2 artículos más que no puse ahí y que hablan de protocolos o paquetes de atención en países con hospitales con bajos recursos, donde dicen que la parte medular es identificar de forma temprana al paciente de alto riesgo. Es decir, desde antes de que nazca este niño, identificar qué mamá tiene un factor de riesgo que pueda volverse un evento centinela, una restricción en el crecimiento, una cardiopatía, una anemia, hipertensión, preeclampsia, diabetes, macrosomía, es decir, todo lo que pueda hacer volverse un evento centinela y alterar o trastornar el momento del nacimiento de este recién nacido. Segundo, establecer medidas de terapia básicas para facilitar una adecuada perfusión y nutrición cerebral. Es decir, a veces lo más sencillo es lo mejor en estos pacientes al momento del nacimiento. Y obviamente, iniciar lo más pronto las medidas de neuroprotección. ¿Y qué es neuroprotección? Seguramente, si ustedes revisan el artículo del doctor García Alix, donde él tiene este flujograma, donde habla de una reanimación cardiopulmonar, identificar al niño con encefalopatía, controlar los factores agravantes, si es posible dar contacto piel a piel, si el niño tiene encefalopatía leve a moderada, si es una encefalopatía de moderada a grave, pues recurrir a la hipotermia terapéutica, cosa que nosotros tenemos, y después él lo desmenuza. Y nuevamente habla de las crisis convulsivas, una exploración seriada, ecocardiografía, ver que no tenga disfunción multiorgánica, monitorear el equilibrio hidroelectrolítico y obviamente una integración de este manejo. Entonces empecemos. La reanimación neonatal. Como lo comenté hace unos minutos, al menos una persona, ya sea un médico, enfermera, debe tener la competencia suficiente para atender a un niño gravemente enfermo. Es decir, no que se haya pasado el curso de reanimación y que tenga su constancia, sino que verdaderamente tenga la capacidad y la competencia para atender a un niño críticamente enfermo y obviamente tener personal de resguardo o de apoyo para poder atender mejor a este niño. Segundo, la temperatura, que a veces es un problema con los ginecólogos porque ellos no quieren sudar, nosotros no queremos que se nos enfríe el niño. Tener una temperatura entre 23 y 26 grados en la sala de partos, en el quirófano, pues obviamente esto nos va a evitar que tengamos distermias en este niño, que no haga hipotermia, que no haga una hipotermia, así tanto como el bebé como la mamá. Segundo, dentro de esto, es obviamente
Si este niño tenemos que darle reanimación avanzada, es darle ventilación con presión positiva, importantísimo, dar oxígeno caliente y húmedo. Entonces, esto es mucho más fructífero cuando damos este tipo de ventilación que darlo directamente del borboteador, donde sabemos que es un oxígeno, un aire frío, está seco y que obviamente eso va a dar más complicaciones, puede llevar a la hipotermia a nuestro paciente y obviamente tener más secuelas por el evento asfíctico. Cuarto, evitar la hipo o la hiperoxia. Es decir, si este niño que tengo que darle ventilación con presión positiva, pues obviamente no tengo que hacerlo una hiperventilación o hacer una buena ventilación para favorecer el intercambio gaseoso. Y el siguiente, un pinzamiento inmediato del cordón para obviamente iniciar las medidas de reanimación lo más pronto posible es fundamental. Y seguramente, y esto va a colación por algo que salió y que causó controversia en los días anteriores, no retrasar la reanimación por un pinzamiento tardío de cordón. Hay muchos estudios en modelos animales donde dice que hacer un pinzamiento temprano del cordón, pues obviamente va a dejar más secuelas en este paciente con encefalopatía hipoxico-isquémica, porque obviamente va a haber más isquemia y más evento de reperfusión, se puede secuestrar hasta un 30% del volumen circulante de ese recién nacido, va a disminuir el volumen circulante y obviamente una capacidad de oxigenación. Esto obviamente va a hacer que tengamos una vasodilatación alterada al momento de la reperfusión, lo que va a tener mayor riesgo de hipertensión pulmonar y obviamente falla cardíaca, en un aumento del estrés oxidativo y por lo tanto mayor hipovolemia a nivel cerebral y por lo tanto mayor asfixia. Pero, insisto, solamente está en modelos animales. Hay un estudio muy chiquito que está hecho recién nacidos de término, donde la conclusión dice no tienen ningún beneficio. Además, recuerden que cómo podría ser si ustedes lo quisieran llevar así una reanimación de un paciente que está asfixiado al lado de la mamá. Imagínense el trauma para la mamá, ver cómo reaniman ustedes a ese bebé, darle compresiones, darle ventilación, pues tampoco no es nada agradable para la mamá. Entonces, ojo con eso. Y además hay que recordar lo que dice el manual de reanimación en el capítulo de prematuros. Mamás que tienen un desprendimiento de placenta, es decir, donde está alterada la perfusión útero-placentaria feto, no se debe de retrasar el pinzamiento del cordón, se tiene que hacer un pinzamiento inmediato. Entonces, son situaciones que tenemos que hacer de forma inmediata y entonces la recomendación es pinzar inmediatamente el cordón, llevarlo a la cuna de calor radiante para iniciar la reanimación lo más pronto posible. Entonces, comenzar con un aire ambiente y saturación, ya lo decía yo, gas caliente y húmedo, una FiO2 al 21%, hacer una monitorización para mantener la normocapnia y la normosemia en estos niños, obviamente evitar expansores de volumen, solamente cuando tengamos situación explícitamente que tenemos la evidencia de que hubo pérdida aguda de volumen, podemos utilizar un hemoderivado, pero si no, no es una forma rutinaria utilizar un expansor de volumen en los niños con asfixia perinatal. Y obviamente, durante la reanimación, no apagar la fuente de calor hasta lograr la estabilización para evitar la hipertermia o la hipotermia. Recuerden que estamos hablando de un sitio, de muchos de nuestros hospitales donde no vamos a tener hipotermia terapéutica. Entonces, la hipotermia pasiva no funciona en estos niños porque solamente está indicada para aquellos niños que van a ser trasladados a una unidad de cuidados intensivos y se les va a dar hipotermia terapéutica selectiva y controlada. Si nosotros no tenemos esta opción, dar hipotermia pasiva no es una recomendación y puede complicar más la evolución de nuestro paciente. Entonces, una temperatura controlada, servocontrolada es lo ideal, y tomar una gasometría de arteria umbilical para mantener o confirmar nuestro diagnóstico de asfixia perinatal. Ahora, yo sé que todos quisiéramos monitorizar a un niño como este, ¿no? Donde tenga yo un oxímetro de pulso, tenga un electrocardiograma, tenga obviamente también un NIRS, tenga un ecocardiograma, ¿no? La posibilidad de tomar una gasometría. Pues esto es el modo ideal, pero estamos hablando de situaciones donde tenemos recursos también limitados. Entonces, no olvidar que tenemos manos que me puede permitir ver el llenado capilar, por ejemplo, medir la presión sanguínea, utilizar mi estetoscopio para ver cómo está ese corazón. Entonces, no nos preocupemos o no tratemos de aferrarnos. Es cierto que toda esta tecnología nos sirve y nos da un gran apoyo para la atención de estos recién nacidos, pero no tenerla
no quiere decir que no podamos monitorizar con la clínica a nuestros pacientes. A veces tanta tecnología ha hecho que se nos olvide la clínica, entonces no olvidar llenado capilar, un estetoscopio, medición de la presión arterial con un manguito de forma adecuada que cubra los 2/3 de la extremidad donde estamos haciendo la medición. Puede ser más que suficiente cuando tenemos recursos limitados y, si es posible, un oxímetro de pulso. Entonces, partiendo de esto, hablemos de neuroprotección. Y entonces neuroprotección es, desde aquí, como les comentaba, reanimación y una temperatura adecuada. Asimismo, desde evitar la hipertermia materna, se ha visto que esas mamás que tienen procesos infecciosos y que tienen picos febriles, desde ahí empieza a haber el compromiso de la perfusión úteroplacentaria y, obviamente, como les comentaba, eso se puede volver un evento centinela que puede comprometer la evolución de un paciente y llevarlo a la asfixia. Entonces, evitar la hipertermia o la fiebre materna, y si es necesario utilizar antipiréticos, aquí hay que estar en estrecho contacto y comunicación con los compañeros ginecólogos. Obviamente, en las primeras 6 horas hay que estar registrando cada 30 minutos al menos la temperatura. Lo ideal es que lo hagamos con un sensor continuo de nuestra cuna de calor radiante, es decir, que esté en forma servocontrolada y que obviamente de esta manera podemos tener un mejor control de la temperatura que le estamos brindando con nuestra cuna de calor radiante. Si no es posible, se puede hacer de forma intermitente, pero no olvidarnos de la medición de la temperatura. Si la temperatura está por más de 37 grados, hay que apagar las fuentes externas o disminuir, si no tenemos el modo de servocontrol de nuestra cuna de calor radiante, para obviamente no tener complicaciones de que esa temperatura se nos vaya y que también obviamente nos favorezca el evento hipóxico. Y si por alguna razón, desgraciadamente, este niño se enfría, es decir, tiene una temperatura por debajo de 36 grados centígrados, tenemos que calentarlo, sí, pero no tiene que ser de forma rápida. Lo ideal es que sea 0.5 grados centígrados por hora, de esa forma paulatina, para que no exista un evento de reperfusión, porque acuérdense que también la hipotermia lleva un evento isquémico, y si nosotros calentamos de forma rápida a este niño porque nos preocupó que se nos está enfriando, pues obviamente esto también puede favorecer a mayor daño neurológico. ¿Qué pasa con la glucosa? A veces se nos olvida y pensamos que reanimar y la neuroprotección es solamente reanimación, aminas. Pues no, la glucosa es importantísima en las primeras 72 horas porque también la hipo o la hiperglucemia puede favorecer a mayor daño oligodendrocítico y obviamente tener más daño neurológico. Podemos empezar con una infusión de glucosa kilo minuto de 6 a 8 miligramos kilo minuto, y si tuviéramos hipoglucemia, incrementar los aportes de 2 en 2 para alcanzar una glucosa por arriba de los 50 miligramos por decilitro. Yo sé que eso a lo mejor va a causar un poquito de controversia y alguien va a decir que tiene otras definiciones de hipoglucemia, pero recuerden que estamos hablando de un niño que está críticamente enfermo, entonces tenemos que garantizar un buen aporte de glucosa para ese cerebro. Entonces, tener al menos 50 miligramos por decilitro es importante y estarlo monitorizando cada 4 a 6 horas. Asimismo, una hiperglucemia por más allá de 150 miligramos, hay que disminuir el aporte de la glucosa, 2 miligramos kilo minuto, no más allá o no más abajo de 6 miligramos kilo minuto, porque obviamente dar un aporte más abajo de 6 miligramos kilo minuto, aunque ustedes tengan un destroxis elevado, eso no garantiza que el aporte de glucosa que está recibiendo el cerebro está siendo el adecuado. Entonces, hay que evitar utilizar glucosas kilo minuto por debajo de 6 cuando tengamos casos de hiperglucemia. Y si es posible, evitar la administración de insulina. Ahora, estudios que hablan de asfixia perinatal e hiperglucemia, se ha visto que utilizar insulina aumenta la mortalidad de estos pacientes. Ojo, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, solamente específicamente niños con asfixia perinatal que presentan hiperglucemia y que se les aplica insulina, eso incrementa la mortalidad. Por eso hay que tener mucho cuidado y lo mejor es tener un buen aporte y evitar todas las condicionantes que puedan hacer una alteración en las glucosas semicuantitativas. ¿Qué pasa con los líquidos y los electrolitos? Ya les decía yo que no está permitido o no está indicado la utilización de expansores de volumen. Entonces, una sobrecarga hídrica pues puede favorecer mayor edema cerebral. Y si esto lo agregamos que esta sobrecarga lo va a llevar a una hiponatremia dilucional, pues obviamente esto va a favorecer a mayor edema citotóxico y mayor secuelas neurológicas. Entonces, una restricción leve, por llamarlo de alguna manera, utilizar líquidos entre 55, 60, 65 litros por kilo, donde obviamente tengamos o garanticemos una uresis horaria de 1 mililitro kilo hora, es lo ideal para estos niños. Una restricción excesiva, más allá de 55 mililitros por kilo, pues puede causar deshidratación, hipotensión y obviamente disminuir la perfusión cerebral y por lo tanto tener más secuela isquémica. Ojo, si las condiciones del niño lo permiten, la evolución fue buena
y estamos hablando de una encefalopatía hipóxico leve a moderada, podemos iniciar la alimentación trófica lo más pronto posible para que obviamente, como voy a hablar un poquito más adelante, también se le ha dado un efecto neuroprotector a la leche materna en la asfixia perinatal. Ahora, hablaba del corazón. Recuerden que cuando este niño no sale adelante, lo reanimamos, le dimos presión positiva, le dimos masaje, le dimos adrenalina y todo nos está costando mucho trabajo poder establecerlo hemodinámicamente, pues seguramente tenemos insuficiente volumen circulante o el músculo cardíaco verdaderamente está desfalleciendo por una isquemia importante. O no se nos olvide que algunas anormalidades anatómicas o de los grandes vasos puede hacer que se complique esta transición, así mismo como alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, estos niños también se tienen que acompañar de la ventilación mecánica. Lo que buscamos en el niño con asfixia, pues obviamente corregir la hipoxia, mantener una buena ventilación alveolar, disminuir el trabajo respiratorio, mantener un flujo sanguíneo pulmonar sistémico de forma adecuada, asegurando la vía aérea y por lo tanto preservar el cerebro. Pero también hay que tener mucho cuidado con la ventilación mecánica en los niños con asfixia, porque a veces nos engolosinamos y queremos que esto nos alcance saturaciones adecuadas o por arriba del 90% de forma muy rápida. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente una ventilación excesiva pues disminuye el retorno venoso de la aurica derecha y por lo tanto compromete la precarga, disminuye el flujo coronario del ventrículo derecho, puede aumentar la poscarga al aumentar las resistencias vasculares periféricas, disminuye la precarga en el ventrículo izquierdo y también disminuye su contractilidad, reduciendo la poscarga. Y entonces obviamente esto nos va a perpetuar un evento de hipotensión, mala perfusión e, insisto, mala perfusión cerebral y mayor isquemia y por lo tanto mayor daño cerebral. Ya comenté un poquito de evitar las alteraciones en cuanto al CO2, la hipocapnia o la hipercapnia, pues sabemos que esto obviamente también favorece per se en secuelas y los niños prematuros pues son mucho más susceptibles a donde tengan situaciones como lesiones de leucomalacia, parálisis cerebral, el retraso en el neurodesarrollo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con la ventilación. ¿Qué buscamos con la ventilación cuando está con una disfunción ventricular? Pues obviamente disminuir la poscarga, reduciendo la presión media de la vía aérea. Una buena estrategia puede ser tiempos cortos con un PEP bajo, evitar la hiperventilación y evitar la hiperoxigenación. Y algunos estudios hablan de la ventilación de alta frecuencia, pero recuerden que un niño que está comprometido hemodinámicamente no es el candidato ideal para tener esta estrategia ventilatoria. Entonces, por eso, mejor hay que tratar de utilizar una ventilación convencional, preferentemente controlada por volumen, porque esto obviamente garantiza y compromete menos las precargas y la poscarga y obviamente mantiene un mejor estado de oxigenación de nuestro paciente. Asimismo, las aminas en el paciente no solamente es hablar de cardíaco, sino hablar también como un efecto neuroprotector, donde sabemos que la disfunción miocárdica, la disfunción vasomotora, la hipertensión pulmonar que se asocia con la asfixia, pues obviamente va a comprometer también la oxigenación cerebral y por lo tanto vamos a tener más problemas de secuelas neurológicas. Aquí hay muchas recomendaciones. Este es uno de los estudios más recientes que yo encontré, donde ellos hablan, miren, aminas de primera línea, dopamina, dobutamina, epinefrina y milrinona, y como coadyuvantes podemos utilizar hidrocortisona, norepinefrina, vasopresina y levosimendan. Obviamente lo que buscamos es que tengamos el efecto inotrópico, conotrópico, vasopresor y que obviamente disminuya las presiones pulmonares para que obviamente no tengamos esa hipertensión pulmonar. Solamente para recordarles dónde actúan las aminas. ¿Y qué pasa con las crisis convulsivas? Pues sabemos que es una de las complicaciones inmediatas o tempranas del evento de asfixia. Este es uno de los flujogramas, está en el artículo del doctor García Alix y de los otros dos que les mostré al principio de la charla. Y bueno, donde ellos hablan de la primera línea para el tratamiento de la crisis convulsiva es el fenobarbital a dosis de 20 a 30 miligramos por kilo, pasar a 15 minutos y obviamente después una dosis de seguimiento de 5 a 10 miligramos kilo para tener una dosis máxima si fuera necesaria hasta de 40 miligramos kilo. Pero recuerden que ellos están hablando de una infusión intravenosa que nosotros no tenemos en nuestro país. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Levetiracetam como primera opción en nuestra segunda línea, midazolam y DFH, si hablamos de levetiracetam, a una dosis de 40 a 80 miligramos por kilo, con una dosis de mantenimiento que puede ir desde 10 hasta 80 miligramos kilo día. Hay que tener mucho cuidado con esto, pero
Hay muchos estudios que hablan que la dosis ideal de mantenimiento del levetiracetam puede ir entre 40 y 70 miligramos por kilo. Y ya una tercera línea, cuando hablamos de un estatus epiléptico, pues midazolam o otras situaciones ya para el manejo de un coma barbitúrico puede ser una buena opción para estos niños. Ahora, también como neuroprotección, y que sí podemos hacer en nuestros hospitales, es el ruido. Recuerden que el cerebro está inmaduro de este niño, aparte está lesionado por un evento asfíctico, entonces, pues obviamente sabemos que en una situación de estrés todo el mundo habla, todo el mundo grita, todo el mundo está dando órdenes, pues son situaciones que también favorecen al daño neurológico. Ya este niño que está en una situación que salió de la parte crítica, lo pasamos a la terapia intensiva, pues obviamente no someterlo a altas concentraciones de ruido es una situación también neuroprotectora, porque sabemos que el ruido por arriba de los 60 decibeles, pues produce hipoxemia, bradicardia, aumento de la presión intracraneana, hipertensión arterial, estrés y obviamente como complicaciones, conductas desorganizadas, no adaptativas, hay inestabilidad metabólica, perturbación del sueño, irritabilidad, vómitos y pérdida del apetito. Entonces, mucho cuidado con el ruido cuando estamos en las terapias intensivas, asimismo al momento de la reanimación. Ahora, hasta aquí en general, habla como de las condiciones generales de lo que podemos hacer en nuestros hospitales. Pero ¿qué pasa con las terapias neuroprotectoras? ¿Hay otras? Pues sí, desgraciadamente, pues ninguna ha tenido la eficacia que podemos hablar. Lo que tenemos a la mano es la eritropoyetina. Hay muchos estudios que hablan a favor, hay muchos estudios que hablan en contra. Prácticamente de lo que yo les voy a hablar es de lo que está a favor de la eritropoyetina y que sí se ha visto que tiene resultados. Inclusive se ha hecho la combinación de eritropoyetina con hipotermia terapéutica comparado de utilización con eritropoyetina como monoterapia. Entonces, ¿qué buscamos con la eritropoyetina? Pues obviamente reducir la lesión apoptótica, inducir los factores antiapoptóticos y obviamente esto va a ayudar a que se disminuya la toxicidad a nivel del glutamato, favorecer la maduración de los oligodendrocitos y disminuir la inflamación. ¿Qué sí está comprobado? Pues aquí les muestro los 3 metaanálisis que están más consistentes en lo que hablamos de eritropoyetina. Riesgo de muerte, prácticamente no disminuye el riesgo de muerte, pero sí disminuye el riesgo de daño neurológico o secuelas neurológicas a los 18 meses. Asimismo, como disminuye el riesgo de parálisis cerebral severa, donde, y les pongo esta otra, es otro metaanálisis que me encontré y que va totalmente en contra de las otras 2 gráficas, donde vean riesgo de muerte y seguimiento entre los 3 y 19 meses de edad. No hay ninguna diferencia en los que se les da eritropoyetina a los que no se dan. Pero lo que sí es cierto, yo creo que todavía la eritropoyetina tiene mucho que darnos, tenemos que estudiar más la eritropoyetina, también hay muchas dosis y esquemas de manejo de eritropoyetina. El que más está recomendado, 1000 unidades kilodosis, 6 dosis, que puede ser el día 1, el día 2, 3, 5, 7, o puede ser, hay otro esquema que está de 1000 unidades en el día 1, 3, 5, 7 y 9. Lo que sí es cierto y lo que todos los estudios y las revisiones concluyen es que entre más temprano se inicie la eritropoyetina, aunado a todos los otros factores que he comentado hasta este momento, mejor la evolución de nuestro paciente. Entonces, así como vimos en las diapositivas, el inicio temprano de la eritropoyetina en un paciente que ya salió de la reanimación, entre más temprano se inicie, puede tener mejores efectos a que se inicie de forma tardía para mantener un efecto mucho más benéfico. Ahora, ¿existe la neuroprotección no farmacológica? Pues sí, y eso es lo que hacemos todos los días y a veces no le damos la importancia. El contacto piel a piel, sabemos que el dejar que los papás, que la mamá toquen a estos bebés que están críticamente enfermos, tener la técnica de mamá canguro mientras la gravedad del niño lo permita, pues sabemos que favorecen y obviamente disminuyen el consumo de oxígeno, favorecen una mejor adaptabilidad de estos niños y por lo tanto también es una situación como neuroprotectora. ¿Qué efectos buscamos? Pues obviamente una estabilización fisiológica mucho más rápida, menor necesidad de ventilación mecánica y oxígeno, obviamente menor estancia hospitalaria. Sabemos que también, lo comentaba al principio, iniciar la nutrición enteral o el estímulo enteral lo más pronto posible. También se ha visto que tiene efecto de neuroprotección y favorece el desarrollo cerebral. Entonces, la nutrición enteral temprana, mientras las condiciones hemodinámicas lo permitan, también es un efecto neuroprotector. Y la otra, el dolor. Evitar el dolor dentro de lo posible es también fundamental como una situación neuroprotectora.
¿Y qué podemos utilizar? Dentro de las revisiones que hablan, ojo, para asfixia perinatal está recomendado utilizar paracetamol, fentanil o desmetomedina. Son los 3 medicamentos que están recomendados. Obviamente, el que tengan ustedes en su hospital y que tengan un protocolo bien establecido, pues es el que va a tener mayor efectividad. Entonces, cualquiera de estos 3 está bien comprobado que pueden favorecer y tienen un efecto neuroprotector en los pacientes con asfixia perinatal. Y ya para terminar, ¿qué quiero concluir? Pues obviamente que la asfixia perinatal es un problema serio, obviamente. Sabemos que causa muchas muertes y que obviamente es la causa importante de muchas discapacidades. Más del 50% de los bebés con encefalopatía hipóxico-isquémica, moderada a grave, mueren o sufren un deterioro severo del neurodesarrollo y obviamente eso impacta no solamente al bebé, sino también a la familia. Identificarlo de forma oportuna e intervenir es clave. Es de las enfermedades que yo creo que podemos llamar así, tiempo dependiente. Entre más rápido actúe con este niño, mejores resultados voy a tener. Y obviamente cuando hablamos de neuroprotección, el neuroprotector ideal es el que está seguro, de fácil acceso, de bajo costo y que es efectivo. Entonces, si no tienen hipotermia terapéutica, no se angustien, ya vieron que podemos hacer muchas otras cosas para favorecer como neuroprotección a estos niños. Pero además, digo, y no estoy en contra de la neuroprotección o de la hipotermia terapéutica, pero también es bien cierto que si usted no tiene hipotermia terapéutica en su hospital, no se preocupe. Muchos de los estudios que se ha visto que la hipotermia terapéutica es efectiva es porque también va en conjunto con todas las medidas que yo les acabo de decir. Una intervención temprana, una buena reanimación, evitar el ruido, evitar la hipoglucemia, evitar la hiperglucemia. Es decir, la hipotermia terapéutica no es mágica. Va acompañada de todo este grupo de medidas y de acciones que hay que hacer para que obviamente tengamos mejores resultados. Y lo que es cierto es que todavía nos quedan muchas dudas por resolver. Y obviamente necesitamos más estudios en países y en hospitales como los de nosotros, donde tenemos limitaciones en los recursos, donde obviamente tenemos que actuar con lo que tenemos disponible. Y para terminar mi charla, quisiera dejar este mensaje, donde obviamente uno a veces se queja de lo que tiene en su terapia intensiva o en su hospital. Entonces, hagamos una unidad de cuidados intensivos neonatales, si no físicamente eficaz, sí funcionalmente eficiente, y esto obviamente lo hacemos con el equipo humano que trabaja para estos recién nacidos. Residentes, enfermeras, médicos, el camillero, todo mundo, obviamente, tiene un papel importante y es la calidad que dan la atención a estos recién nacidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es una plática bastante completa y sobre todo muy enfocada a nuestra realidad. Bueno, todos quisiéramos tener el equipo necesario y de alta tecnología como usted lo mostró, pero por los comentarios y el estudio que usted nos hizo favor de mostrarlo, es cierto. O sea, la gran mayoría de nuestros hospitales hacemos la detección temprana, pero a veces no podemos hacer el manejo de alta tecnología, como usted menciona. Hay muchas preguntas y algunas en controversia, sobre todo algunos cambios que usted menciona sobre el manejo de la temperatura cuando no tenemos la opción de hipotermia terapéutica, ya que en algunos de esos comentarios hacen énfasis en que se había considerado el apagar la cuna después de la reanimación. Entonces, no sé si quisiera ser un poquito más explícito en cuanto a la temperatura idónea que se debe manejar en el paciente que no vamos a llevar hipotermia terapéutica porque no tenemos, y una vez después de la estabilización, ¿cuál es la temperatura que deberíamos mantener? Ok, la temperatura ideal que debe tener este recién nacido va de 36 a 37 grados. La ideal, 36,5. Y la hipotermia pasiva, como lo comenté, solamente está indicada, o apagar la cuna, valga la expresión, para aquel niño que sí verdaderamente va a ser sometido a una hipotermia terapéutica. Si no, no lo sometan porque corremos el riesgo de que ese niño se enfríe de más y que obviamente nos complique la evolución. Ok, muchísimas gracias. También algunas otras comentarios sobre el mejor alternativa para manejo de crisis convulsivas entre el levetiracetam o DFH. Si usted tiene alguna recomendación, ¿cuál sería el ideal y en cuanto a la dosis establecida de levetiracetam? Ok, levetiracetam es el ideal sobre difenetrina o sobre fenobarbital vía oral como el que tenemos nosotros en nuestro hospital.
y como lo comenté, la dosis ideal son de 40 a 60 miligramos, eso podemos alcanzar niveles terapéuticos y podemos controlar las crisis convulsivas muy fácilmente. Ahora, si esto no se controla, podemos utilizarlo, hay estudios, como lo mostré en la diapositiva, hasta dosis de 80 miligramos kilo y se puede utilizar sin ningún problema y es bastante seguro. Ok, perfecto. Doctor Paredes, no sé si quiere hacer alguna pregunta de las que tiene usted en el chat. Sí, nos hacían una... ¿Sí se escucha? Sí, bueno, doctor, se escucha. sí, nos hacían una pregunta, la reanimación de un bebé no vigoroso, con pensamiento temprano. Si era iniciar la reanimación inmediatamente o hacer todos los pasos básicos. Ok, la recomendación es pensar inmediatamente e iniciar la reanimación lo más pronto posible. El pensamiento tardío, como lo comentaba, o reanimar con cordón intacto, en animales se ha visto que mejora la oxigenación, les da mayor estabilidad hemodinámica, pero ojo, son estudios en animales y solamente hay un estudio bien chiquito en niños de término que no les fue muy bien, entonces no es una opción. Lo ideal es pensamiento inmediato e iniciar la reanimación lo más pronto posible. Otra de las preguntas que nos hacen es ya el programa de reanimación neonatal. Ya tenemos prácticamente 30 años aquí en México, desde el 95. Prácticamente, ¿qué tanto hemos avanzado después de 30 años? Yo creo que sí hemos avanzado, pero como lo comentaba, yo creo que la persona que tiene que estar dedicada a reanimar no es porque tomó un curso y ya tiene una constancia, sino que verdaderamente ha demostrado las competencias y obviamente inclusive yo creo que tenemos que establecer estrategias, como en Estados Unidos, por ejemplo, que aunque yo saqué mi curso de reanimación ahorita, tengo que ir cierto tiempo, a los 4 o 6 meses, como a renovar para que puedan ver que sí tengo las competencias, porque a veces pues tengo una constancia y eso no garantiza que tenga verdaderamente las competencias. Entonces yo creo que tenemos que trabajar e inclusive trabajar en pares con mi compañero, a ver, reanimamos, hacer la retroalimentación, como dice el programa de reanimación, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué nos faltó, omitimos algún paso, y yo creo que eso, si todos lo hacemos, vamos a ir avanzando mucho más a pasos más agigantados para la atención de los recién nacidos y obviamente en la reanimación no solamente quedarnos en un papel como una constancia que se nos pide a todos. Y muchísimas gracias, doctor. Disculpa, hay otras preguntas en relación a su opinión sobre la aminofilina, también como de una manera estrategia para asfixia. ¿Qué opinión tiene de ellas? Se repiten varios comentarios. Sí, de hecho, las cantinas fueron de los primeros neuroprotectores que se estudiaron, después a la cafeína, inclusive ahora hay varios estudios que se ha visto que la cafeína puede tener un efecto neuroprotector. La aminofilina en su momento se vio que mejoraba, mantenía la perfusión cerebral de manera más estable, pero se veía que los niños que se les ponía aminofilina con asfixia severa tenían como complicación un efecto adverso de la aminofilina, crisis convulsivas. Entonces, por eso se dejó como de utilizar como un neuroprotector. Entonces, no está recomendado como actualmente la aminofilina como neuroprotector, ni la cafeína. Ok. ¿Y el sulfato de magnesio? Porque también lo preguntan mucho si ya está como neuroprotector, ¿se usa o no se usa? Sí, esa es otra de las situaciones. Está bien específico esas mamás con efectos de hipertensión, preeclampsia, eminencia de eclampsia. Sabes que utilizar el sulfato de magnesio puede favorecer, por decirlo de manera coloquial, estabilizar la perfusión o evitar la isquemia intrauterinamente y puede ser un efecto neuroprotector. Pero, ojo, solamente ahí. Utilizar sulfato de magnesio en el neonato no está recomendado. Ok, muchas gracias. Doctor Paredes, ¿si tiene alguna pregunta? Sí, veíamos que la reanimación o la atención del recién nacido es muy importante en el momento del nacimiento. Y nosotros los neonatólogos, pues nos hemos, por todos los talleres, todos los cursos, nos hemos enfocado en eso. Pero la mayoría de los bebés o lo recibe el médico general, el interno, los mejores de los casos, nuestros compañeros pediatras. ¿Qué sería más necesario? ¿Que tomar el taller de reanimación neonatal o de cuidados esenciales, como nos habló el doctor Revelo, ¿verdad? Para evitar la asfixia, ¿verdad? Sí, yo creo que estamos en nivel hospitalario.
tenemos que contar con el curso de reanimación neonatal, porque obviamente voy a tener una bolsa, voy a tener la manera de tener un acceso venoso periférico, a lo mejor tengo oxígeno. Yo creo que tenemos que capacitar e irnos más abajo. Tenemos que hablar de estos médicos generales, nuestros pasantes que se van al servicio social, tanto de médicos como enfermeras, y hablar de reanimación neonatal. Yo creo que eso es fundamental. Y en un segundo plano, y no porque sea menos importante, si yo me voy a un centro de salud donde obviamente no tengo el recurso, tener mi curso de reanimación neonatal y mi curso de cuidados esenciales me va a permitir tener mejor estrategia de intervención con mi niño. Porque seguramente, y no me dejarán mentir, cuando al médico lo sacamos del ambiente hospitalario, ya no sabe qué hacer. Cuando no tiene un estetoscopio, no tiene la toma de oxígeno, no tiene el monitor, se le cierra el mundo. Entonces, yo creo que esos dos cursos son esenciales y fundamentales para nuestros pasantes, tanto de enfermería como de medicina. Excelente. Sí. De hecho, apoyando el comentario del doctor, creo que es un compromiso de los pediatras, neonatólogos e incluso los profesores de pediatría que damos instrucción a los que van a ser internos o pasantes, estar haciéndoles un curso de reanimación activo, no por el diploma, sino que realmente lo practiquen, porque en muchas situaciones, como usted dice, a veces van a estar solos. Que lo ideal sería la identificación temprana de estos pacientes para que el médico que está ahí sea el mayor capacitado. ¿Sí? También hay una pregunta interesante que quería comentar acerca de muchos hospitales, así como no tienen nuestros recursos de alta tecnología, no tienen blender. ¿Sí? Entonces, que las opciones que usted considera de blender, nosotros como parte de la opción de CPAP tenemos la opción de una sonda en T para hacer una mezcla de aire con oxígeno y así poder disminuir la concentración de oxígeno. No sé si tenga alguna alternativa para los hospitales que no tienen blender, doctor. Eso, exacto, ese de la sonda en T es una buena opción. Si hablamos específicamente de dar ventilación con presión positiva, pues acuérdense que si estamos conectados directamente damos el 100%. Si le quitamos el concentrador o el gusanito o la bolsa, como le dicen luego los pasantes, estamos dando un 40%, y si lo desconectamos totalmente es el 21%. Pero también es bien cierto que ahora hay blenders o mezcladores muy baratos de 20 pesos, que creo que podemos conseguir muy fácilmente en Mercado Libre, en Amazon, sin hacer comercial a nadie, y que se pueden conectar directamente al borboteador. Y aunque yo sé que dan 21, 30, 45 y 60% de FIO2, pero creo que es una manera mucho más controlada que evitar una FIO2 al 100%. Entonces, esas pueden ser las opciones, pero también, como usted comentaba, hacer la sonda en T, como se ve en el taller, es una buena opción que debemos de tener también, y que creo que debe ser una de las estrategias debemos enseñar a todos nuestros pasantes, insisto, que se están yendo a reanimar, o en nuestros hospitales que tenemos recursos más limitados. Así es. No sé, doctor Paredes, si quiere hacer alguna otra pregunta de las que tiene usted. Sí, quería ver, entonces, hacer una pregunta. Entonces, prácticamente la hipotermia permisiva, al momento de reanimar al niño, la debemos de evitar. Sí, si yo no le voy a meter hipotermia controlada, evítela, porque usted no va a poder enfriarlo de forma controlada. Entonces, yo le voy a poner el ejemplo. En un hospital donde yo trabajo, puedo reanimar ahorita, pero resulta que nacen 4 o 5 niños al mismo tiempo, y mi niño no lo puedo pasar a la terapia intensiva porque hay que mover los otros que nacieron minutos antes. Este niño se puede enfriar aquí. Si yo le hago hipotermia, se me va a complicar en la sala de partos. Entonces, esa hipotermia pasiva, o yo le digo hipotermia artesanal, porque no la podemos controlar, debemos de evitarla si no voy a meter a mi niño a una hipotermia controlada. No, muy bien, doctor, Okay. gracias. Hay la importancia de hacer la identificación temprana de ese niño con asfixia, porque a veces podemos tener niños con hipoxia que por gasometría no cumplen un criterio de asfixia. Sin embargo, hay un comentario aquí sobre un caso de un paciente, y sí, creo que se enfoca mucho en que tenemos que identificar estos pacientes que realmente se asfixian con la clasificación que utilicemos, pero para dar el manejo oportuno. Me voy a permitir leerlo porque sí es importante que a veces pasamos por alto un paciente que puede ser más grave de lo habitual. Viene un comentario de un caso de un recién nacido de término que aspiró meconio con NACAR 6.7, una gasometría con pH 7.1, un déficit de menos 17, y lo manejan como una asfixia leve por laboratorios con enzimas con CP que va de más de 1000 a las 12 horas con oxígeno a flujo libre, saturando bien, pero a las 48 horas tiene crisis convulsivas, no tienen electroencefalograma, se intuba y después pues
fallece en crisis convulsivas tardías, ¿sí? Entonces, me da la impresión de que a lo mejor la identificación temprana de un niño con una asfixia mayor a la que consideramos, debemos tomarla, yo creo que de una manera más enfática, ¿no? Para poder iniciar el tratamiento oportuno. No sé qué opina, doctor. Sí, exacto. Por eso lo puse en una diapositiva. La intervención, la identificación es crucial. Y no porque sea una encefalopatía leve, me voy a relajar. Acuérdense que yo les puse ahí, hay que hacer evaluaciones cada 30 minutos de este niño. Y este niño, a lo mejor la gasometría está muy bien o no cumple criterios de asfixia, el Apgar no cumple criterios de asfixia, pero en 30 minutos seguramente ese niño, comparado con mi primera evaluación, va a empezar a tener deterioro. Entonces, a ese niño hay que intervenirlo ahí a los 30 minutos o a la hora. Entonces, sí es importantísimo y no confiarnos con una hipoxia o una asfixia leve. Sí. Hay muchísimas preguntas, hay muchas felicitaciones, creo que fue una excelente plática, como las que usted siempre nos ofrece, pero una en especial, la recomendación de uso de anticonvulsivos sin que hubiera crisis convulsivas, porque no todos tienen electroencefalograma de amplitud integrada. Entonces, ¿es recomendable o no es recomendable iniciar anticonvulsivos sin la evidencia de realmente tener crisis? Ok, es una buena pregunta y mucha controversia. Hemos hablado mucho tiempo que los anticonvulsivantes profilácticos no sirven porque no sabemos verdaderamente el alcance que pueda tener. Pero también es bien cierto que muchos de los niños con asfixia pueden tener crisis convulsivas subclínicas, es decir, solamente eléctricas, y no darnos cuenta y obviamente eso perpetuar el daño cerebral. Entonces, lo que está hoy por hoy, lo que yo encontré es que no anticonvulsivantes profilácticos, sí, retomamos lo de la pregunta anterior, sí una evaluación neurológica de forma repetida, constante, cada 30 minutos, porque obviamente dentro de lo posible llevarlo al electroencefalograma lo más pronto posible, pero no utilizarlos de forma profiláctica. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos muchísimas más preguntas. Trataremos de hacérselas llegar para ver si es posible el que usted las pueda contestar. Y les quiero pedir que para registrar su asistencia tienen que responder una breve encuesta, una evaluación